Primeramente, deberemos ejecutar la estructura de soporte, que será similar a la que se utiliza para realizar cielos rasos de placa de yeso de junta tomada. El nivel del cielo raso lo dará una solera de 35 milímetros, colocada en el lado más corto del ambiente y sujeta a la pared mediante un tornillo colocado en la parte superior cada 60 centímetros. El nivel inferior de la solera deberá estar a 14 milímetros por encima del nivel del cielo raso terminado. Los montantes de acero galvanizado de 34 milímetros que forman la estructura secundaria deben colocarse dentro de la solera. La separación entre los mismos será de entre 50 y 70 centímetros, dependiendo si trata de cielos rasos exteriores o interiores. Estos montantes se vincularán a otros perpendiculares, vigas maestras separadas, 1,20 m, y estas se colgarán de la losa existente mediante velas rígidas. La estructura debe armarse de modo que los montantes queden paralelos al lado mayor del ambiente y se encuentren perfectamente nivelados. Se presenta el perimetral con el ala contra la pared, calzándolo entre esta y la solera y vinculándolo mediante tornillos fijadores número 6, espaciados 60 centímetros. Esta operación se repite en todos los lados del ambiente. En los ángulos o esquinas debe cortarse el perimetral en inglete para una terminación prolija. Una vez colocados todos los perimetrales y verificada su nivelación, se comienza colocando la primera tabla, deslizándola hasta que haga tope con el perimetral. La longitud de las tablas debe ser superior en medio centímetro al ancho existente entre extremos de las alas de los perimetrales para permitir un deslizamiento más fácil. Se coloca un tornillo T1, punta aguja, en la solapa de la tabla en correspondencia con el ala de cada montante. Se coloca la segunda tabla encastrándola en la ranura de la anterior y haciendo tope. De esta forma, los tornillos quedan ocultos. Se procede a atornillar de la misma forma que con la tabla anterior. Colocación de la última tabla. Se mide el ancho del espacio a cubrir entre la última tabla colocada y el extremo del perimetral. Se corta una tabla de un ancho 1 centímetro mayor que la medida determinada anteriormente. Se sujeta la tabla con sopapas de vidriero, colocándola primero dentro del perimetral y deslizándola luego hasta hacer tope en la ranura de la última tabla colocada. Recomendaciones. La separación entre montantes debe ser de entre 50 y 70 centímetros. Realizar los empalmes entre tablas utilizando la pieza especial Unión H. Para cambios de dirección del cielo raso, utilizar la unión flexible.